Hoy en consideraciones de diseño vamos a hablar del efecto de la temperatura cuando sube o baja en tu sistema de tratamiento de aguas residuales, o siendo más específicos y particulares, ¿qué pasa cuando cambiamos de estación, que venimos de la primavera a una estación de temperatura alta, o llegamos al verano, para ser más precisos, donde esas condiciones de temperatura varían en el agua de alimentación y por ende hay unos efectos puntuales y muy interesantes que vamos a discutir? ¿Qué pasa en el reactor con ese efecto de temperatura? ¿De dónde partimos? ¿Qué debemos de conocer? ¿Qué debemos de refrescar para ponernos al día en esto, para que no se nos pase por alto esa consideración? Hay que anotarla, hay que registrarla, pero vamos a entrar inmediatamente en materia y veamos por qué tenemos que hablar de dónde partimos. Pues bien, con respecto a las condiciones de temperatura, donde se estudia qué tan disuelto está el oxígeno disuelto a esa relación de temperatura, de eso llevamos estudiando años y años. Veamos esta tabla donde viene representada en esta columna la temperatura, y tenemos acá el contenido de oxígeno disuelto en relación a los cloruros, que van desde 0,5000 hasta 20.000 miligramos por litro. Entonces, cuando sube la temperatura, el contenido de oxígeno disuelto en tu reactor va a disminuir. Cuando baja la temperatura, la disolución del oxígeno disuelto en el agua aumenta. Entonces, ¿cuál es la analogía? ¿Cuál es el contraste? Sigamos viendo estos numeritos. Aumenta la temperatura, la concentración de oxígeno disuelto en el reactor se reduce y en consecuencia la demanda de oxígeno es mayor, la cantidad de oxígeno que hay que suministrar y la cantidad de aire que relacionamos, que es donde vamos a obtener el oxígeno. Entonces tenemos que aumentar la cantidad de aire, y eso es lo que pasa en muchas plantas de tratamiento cuando nos vemos afectados por el fenómeno de la temperatura de esa estación que estamos operando, en la cual estamos operando, estamos trabajando. Pasamos de una operación de temperatura cálida a una operación de temperatura mayor, y en consideración tenemos que tomar qué hicimos nosotros cuando establecimos esas condiciones de diseño, esos requerimientos de aire en ese reactor. Tenemos que estar bien claros qué pasa cuando aumenta la temperatura y baja la temperatura en el reactor, o qué pasa cuando la temperatura del agua aumenta o disminuye, qué nos afecta y qué consideraciones tenemos que tomar en cuenta. Entonces, tal como lo reflejamos en esta tabla: mayor temperatura, mayor demanda de oxígeno; menor temperatura, menor demanda de oxígeno. Y entonces hay que asociarlo. Tenemos menor contenido de oxígeno disuelto en el reactor a la alza, y tenemos mayor contenido de oxígeno disuelto cuando vamos a la baja.